jamás será vencido. Este es el gobierno que tiene Colombia hoy. Este video. Contacten, por favor, contacten a los organizaciones de derechos humanos para que se enteren de lo que hace su presidente Duque. En Colombia queremos paz. En Colombia exigimos respeto. Exigimos respeto. El respeto. Quieren criminalizar. Yo pedí le droit de l'homme. On a el droit de dire ce qu'il faut pas. Por favor, tienen que publicar todo esto por los medios en Colombia. No es posible que Iván Duque nos haya hecho sacar de la UNESCO, de la sede de la UNESCO. No es posible. Esto es lo que ocurrió a esta hora en París. Esto es lo que ocurrió a esta hora en París. Pero queda el precedente que aquí estuvimos y que no estamos a favor de este gobierno de ultraderecha. El pueblo unido Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Duque nos tiene miedo. Duque nos tiene miedo. Duque nos tiene miedo. Te cuento, vamos pacíficamente. Nadie nos explicó, nadie nos dijo nada. Simplemente nos dejaron afuera como si fuéramos quién sabe quién, ciudadanos de segunda, y nos mandaron They have 4 students. They grabbed 4 students? No, the police, they trying to get They're 4 trying people. Now in Colombia, the students are doing protesting, are doing the mobilización social for the education, for the public education, because the education in Colombia is now it's private education. So we need more revenues, more money for education, and that's why now it's contradictory that the president are here in Paris and not in Colombia, talking about the students. No, lo único que yo quiero es denunciar ante la comunidad francesa y ante el mundo entero que esto es una violación a los derechos humanos, que esto a mí me parece imposible que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, venga a París y que aquí se haga lo que Iván Duque quiere cuando está en la tierra de la libertad, cuando está en la tierra de los derechos. No podemos entrar acá después de haber estado inscritos en una lista, y en este momento no podemos entrar porque el consulado modificó la lista de personas que van a entrar y sacaron a todas las personas
que les parecían molestas para estar allí. Esta mañana lo hemos confrontado en Sciences Po, no le gustó. Y hoy sabía que aquí lo íbamos a confrontar en la noche, porque le está diciendo al mundo puras mentiras, porque viene y saca pecho delante del mundo con el proceso de paz, cuando en Colombia solamente quiere destruir el proceso de paz, cuando levantó la mesa de negociación con el ELN, porque aquí va a dictar una conferencia de economía, cuando en Colombia está matando al pueblo de hambre, porque en Colombia le están poniendo hoy impuestos a la comida de los más pobres y le están bajando todos los impuestos a los más ricos. Una persona así no es digna de pisar esta tierra. Una persona así no es digna de venir a dar conferencias acá de paz y de venir aquí a dar conferencias sobre economía mundial. No es posible que eso ocurra y eso lo tiene que saber todo el mundo. Tenemos compañeros detenidos que ya estaban adentro y que los sacaron y se los acaban de llevar para la Prefecture de Police. Eso no es posible. Eso no es posible en Francia. Eso puede ocurrir en cualquier dictadura del mundo que haya existido o aún de las pocas que hoy existen. Pero eso no puede ocurrir en esta tierra, porque Uribe no es el presidente de esta tierra, Duque no es el presidente de este país. ¡Debemos entrar! ¡On a les droits! ¡On a les droits! ¡On a les droits! Ana. Bueno, el control los señaló y los sacaron. Campaign. He wanted to end the peace agreements, and now he's here in Paris saying that he supports everything, the peace agreements that Santos did, and that he supports it, but in Colombia he has a different speech. So I would like to tell him to compromise himself to developing the peace agreements. And that listen to the students. Now in Colombia What's happening with the students? The public education in Colombia, it's really bad, and this last week there's been like a huge manifestation in all Colombia, especially in the capital, asking for more budget being spent in the education, because the public education, the University Nacional, it's the best and biggest public university in Colombia, and they don't have money for almost anything. Where's the money going? I don't know. That's a good question. Corruption, yeah. And Duque, he said he was going to support because we had a referendum regarding corruption, and he said he was going to support that as well. But in the Congress, the laws against corruption, they are not being supported by the president. They are almost freezed. Do you think he's corrupt? I don't know. I don't have proofs to say that, so I don't know. But the party, I don't like the party. I don't like Álvaro Uribe, the ex-president. So we'll see. Are they trying to privatize education in Colombia? What? Privatize. Corporatization of education? Well, it's already, most of the education in Colombia is private. That's why the students of public institutions and public universities are manifesting themselves to ask for the government more budget spending, especially in education. And we hope also the people assassinated, well, that has to stop. That has to stop. Alejandro Ronderos, human rights defender. I graduated here in Paris just this year in human rights. So there's a lot to do in Colombia still. He's afraid of the people here. Yeah, I'm sure he's afraid, of course, because yeah, he's saying here he's having one speech, but in Colombia the speech was different, and the speech his party has, it's also different. The Centro Democrático has a different speech than the one Duque is selling here. So we'll see. Hope that has to change, and the killings has to stop. That has to stop.